Muy buenas noches a todos, estimados estudiantes. En nuestra última clase nos ha tocado desarrollar y concluir la temática de la sucesión legal, ¿no? Nosotros cuando analizábamos los tipos de herederos veíamos que los mismos pueden ser legales, testamentarios o incluso contractuales, recordarán ustedes. Los herederos legales, según lo que nosotros hemos podido estudiar, pueden ser de dos tipos. Pueden ser los herederos forzosos, en primer lugar, o ab intestato, y en segundo lugar, nosotros encontramos a los herederos simplemente legales. Recordemos que entre los herederos forzosos se encuentran aquellos parientes que tienen un grado de proximidad, que tienen una cercanía en cuanto al parentesco con el de cuyos, ¿no? Y estos nosotros manifestábamos son los ascendientes, en primer lugar los descendientes, ¿no? Habíamos dicho, en segundo lugar los ascendientes y en tercer lugar el cónyuge supérstite. Nosotros hemos podido ver, estimados estudiantes, que estos herederos forzosos incluso también son llamados legitimados, ¿no? Legitimarios, pues ellos tienen una reserva del patrimonio del de cuyos a su favor, ¿no? Hemos revisado entonces cuáles son los porcentajes que les correspondería y hemos visto también qué es lo que sucede cuando el de cuyos no ha dejado una disposición testamentaria, ¿no? En este entendido, se transmitirá el patrimonio sucesorio a favor de los herederos forzosos, legales o ab intestato. Pero en caso de que no exista ninguno de estos, recién en estas circunstancias ingresará a la sucesión hereditaria o ingresarán a la sucesión hereditaria los herederos simplemente legales, entre los cuales nosotros hemos podido ver que se encuentran los parientes colaterales. También nosotros hemos revisado cómo es que existe el derecho o bueno, cómo existe representación en el caso de la sucesión de los hermanos. Hemos visto además, estimados estudiantes, que otros parientes colaterales pueden ingresar, ¿no?, a la sucesión hereditaria. Entonces, después de estudiar todos estos aspectos, después de ver cómo en el caso de los descendientes hay igualdad en las condiciones en las que los hijos van a suceder al de cuyos, como en la cuestión de los ascendientes se ve latente también ese principio de que el pariente más cercano excluye al más lejano, pues nosotros decíamos que el, el abuelo excluirá al bisabuelo y el bisabuelo al tatarabuelo y así, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, hemos visto cuáles son las reglas, hemos visto cómo aun cuando concurran ascendientes paternos y maternos, los mismos ingresarían en igualdad de condiciones. Hemos visto también la sucesión legal del cónyuge, ¿no? Y veíamos que las circunstancias en las cuales se da esta sucesión ameritan un ejercicio mental, ameritan un análisis del patrimonio sucesorio que forma parte de ese acervo hereditario que se va a transmitir a los herederos, ¿no? Es necesario revisar aquello. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar cuáles bienes forman parte de la comunidad de gananciales y cuáles no, ¿no? Entonces, si es que hay algunos bienes que forman parte de la comunidad de gananciales, estos bienes, estimados estudiantes, solo ingresarán al patrimonio sucesorio en el 50%, pues el otro 50% pertenece al otro cónyuge. Posteriormente a revisar esto, nosotros hemos visto cómo pueden ingresar a la sucesión hereditaria hermanos que pueden ser representados por sus descendientes y cómo también otros parientes colaterales pueden ingresar a la sucesión hereditaria. Hemos revisado las peculiaridades de todo esto para finalmente analizar que en caso de encontrarnos con un patrimonio sucesorio que carezca
de herederos forzosos o de parientes colaterales, bueno, implicará o traerá como consecuencia la sucesión del Estado, ¿no? Nosotros veíamos entonces que el Estado puede ingresar a la sucesión hereditaria en caso de que no existan ninguno de estos parientes que nosotros hemos podido estudiar, que forman parte de la transmisión sucesoria, ¿no? Al menos de manera, o bueno, bajo la figura de la sucesión legal. El Estado tiene también ciertas peculiaridades y es que el Estado no va a responder con su propio patrimonio por las deudas del causante, ¿no? Nosotros veíamos que el Estado únicamente responde con el patrimonio sucesorio del decujus a los deudores, ¿no? Analizábamos también la figura de los bienes vacantes, los bienes mostrencos, y nosotros, realizando un análisis de nuestro Código Civil y de nuestro Código Procesal Civil, veíamos que las personas pueden en vía voluntaria denunciar ante la autoridad competente, el juez público en materia civil y comercial, la existencia de bienes vacantes, ¿no? De bienes vacantes sobre los cuales no existe titular. Y en estas circunstancias corresponderá, según avalúo, que una proporción del valor de esos bienes sea, o bueno, sea transferido o quede en beneficio de aquella persona que ha denunciado. Entonces hemos desarrollado a profundidad la figura de la sucesión legal. Claro está que esto amerita siempre mayor estudio, pues el tiempo no siempre es suficiente. Después de haber revisado entonces la sucesión legal, nosotros hemos visto que la vocación puede generarse de la ley, pero también puede generarse del testamento, ¿no? La herencia, estimados estudiantes, es decir, la transmisión sucesoria, la transmisión patrimonial, que se va a dar mediante este fenómeno sucesorio, se da a título universal, ¿no? Pero bueno, ahora nos toca revisar otra forma de sucesión, que es la sucesión testamentaria, sobre la cual hemos hablado, pero de manera muy genérica, cuando nos referíamos al legatario, por ejemplo, ¿no? O al sucesor a título particular. Esto no implica que mediante testamento no se pueda instituir también a los herederos, ¿no? Es decir, a los herederos legales. Una persona mediante su testamento puede establecer que a sus herederos les toca la parte que les corresponde según ley. Claro que sí puede hacerlo, pero analicemos entonces algunas generalidades y vamos de a poco profundizando esta forma de sucesión. En la sucesión testamentaria, la vocación sucesoria es determinada por la voluntad del causante, expresada en el acto especial de última voluntad denominado testamento. Cuando nosotros veíamos el fenómeno sucesorio, nosotros veíamos que hay cuatro grandes momentos que se dan, ¿no? A partir de la apertura de la sucesión. Justamente ese primer momento, el momento que da lugar a ese fenómeno sucesorio, es la muerte del decujus, ¿no? Ahí estamos ante la apertura de la sucesión. Posteriormente hablábamos de la vocación. La vocación es el título que permite a los herederos ingresar a la sucesión hereditaria, ¿no? Hablábamos de la vocación, hablábamos también de la delación, que es aquel momento en el que se da el ofrecimiento del patrimonio sucesorio, en el cual se materializa el derecho de opción, ¿no? El derecho de opción, pues el heredero o también el legatario podrá aceptar la herencia, aceptar de manera pura y simple, aceptar con beneficio de inventario, o finalmente renunciar a la herencia. Finalmente veíamos que se da la adquisición de ese patrimonio sucesorio, del patrimonio sucesorio, ¿no? La sucesión testamentaria es aquella transmisión patrimonial que hace el testador sobre todo o parte de sus bienes, derechos o acciones en favor de los sucesores o legatarios nombrados expresamente por él.
Entonces, esa es una de las características principales de la sucesión testamentaria. Esta emana de la voluntad del causante, de la voluntad del autor, de la voluntad del decujus, quien mediante su voluntad, mediante ese querer exteriorizado, va a determinar quiénes quiénes van a sucederle en relaciones patrimoniales y hasta qué medida y sobre qué bienes, ¿no? Encuentra su fundamento esencial en la necesidad de garantizar al testador el completo dominio de los propios bienes, no solo durante la vida, sino después de la muerte, para satisfacer sentimientos de afectividad, gratitud o caridad. Entonces, cuando nosotros veíamos el fundamento del derecho sucesorio, nosotros veíamos, estimados estudiantes, que hay dos fundamentos, ¿no? La autonomía de la voluntad es una de ellas, porque uno, de acuerdo a lo que quiere, podría llegar o puede llegar a determinar quién le sucede, pero además otro de los fundamentos del derecho sucesorio en general es el derecho de propiedad, ¿no? Entonces sería absurdo que el derecho de propiedad termine con la muerte de la persona. Es por eso que también podemos disponer más allá de nuestra muerte. Y esto lo hacemos mediante el testamento. Después de la religión, nos dice Tullier, la facultad de testar es el más dulce consuelo del hombre que muere. Y es que, estimados estudiantes, nosotros somos minúsculos ante el misterio de la vida, ¿no? Nosotros no podemos comprender a cabalidad qué es lo que va a pasar después de la muerte. Y uno de esos consuelos, nos dice Tullier, según su perspectiva, es el poder disponer de nuestros bienes después de la muerte. Tropolón, por otro lado, nos dice que el testamento es el triunfo de la libertad en el derecho civil. Esto también resulta cierto, ¿no? Pues la libertad de testar y la libertad de decidir sobre nuestros bienes para que los mismos sean transmitidos después de la muerte es una de las tantas formas en las cuales se presenta la libertad, ¿no? Ustedes saben que la libertad no solo tiene una forma, es decir, no solo es la libertad de locomoción, sino también tenemos la libertad de expresión, tenemos también ciertas libertades para elegir a nuestros representantes políticos, tenemos la libertad contractual, tenemos también, como ustedes pueden ver, la libertad de testar. La base de la sucesión hereditaria se compone por el principio de propiedad privada, que se transmite mortis causa, ¿no? Entonces, uno de los fundamentos es la propiedad privada y el segundo es la autonomía de la voluntad, aspecto que ya lo habíamos manifestado. Pero esa autonomía de la voluntad, tal cual nosotros hemos podido estudiar, no es absoluta, ¿no? Nosotros no podemos disponer de todo el patrimonio, pues tenemos como límite la legítima de los herederos forzosos. ¿Qué es el testamento, estimados estudiantes? No existe un criterio uniforme en la doctrina para determinar lo que sería el testamento. Sin embargo, nosotros tenemos que tener una perspectiva clara de lo que implica un testamento y de los elementos o de los conceptos fundamentales o de los conceptos importantes que necesariamente se van a relacionar a este concepto jurídico, a este instituto jurídico, que es el instituto jurídico del testamento. En la terminología técnica se reconocen al menos los siguientes términos, ¿no? Que forman parte de este instituto jurídico que es el testamento. En primer lugar, va a haber un testador. El testador es la persona que hace el testamento, ¿no? No necesariamente de su puño y letra, pues esto puede hacerse ante una autoridad pública reconocida por la ley también, ¿no? En segundo lugar, es importante el concepto del legado. El legado se refiere a la disposición de los bienes, ¿no?
Un legado sobre una casa se referirá a justamente esa disposición que se ha hecho sobre esa casa para que una persona pueda con posterioridad suceder en las relaciones patrimoniales respecto a la misma. Finalmente, es importante la figura del legatario. Y el legatario, tal cual ustedes ya conocen y bueno, tal cual yo creo que ya intuíamos, ya que siempre lo mencionábamos como un sucesor a título particular, es el beneficiario del legado. Es decir, aquella persona que se beneficia con el mismo, con esa disposición que ha realizado el testador. La jurisprudencia en 2005 ya nos habría establecido lo siguiente, ¿no? Que hay dos elementos importantes, entre los cuales están en primer lugar el testador y el testamento, ¿no? Son dos elementos importantes de un mismo fenómeno. El testador es la persona que hace su testamento, disponiendo de sus bienes o de una parte de ellos, o haciendo declaraciones de trascendencia jurídica para que surta efectos y se cumpla después de su muerte. Acá podemos ver, estimados estudiantes, que el testamento no necesariamente se tiene que hacer sobre la totalidad del patrimonio que tiene el testador, ¿no? Él puede disponer perfectamente solo de algunos o de alguno de los bienes que forma parte de ese patrimonio que él va a dejar a su muerte, ¿no? El límite, tal cual nosotros ya hemos ido repitiendo constantemente, es la legítima, ¿no ve? Esa disposición testamentaria será válida siempre y cuando no atente contra esa legítima de los herederos forzosos. El testamento, por otra parte, según el entendimiento jurisprudencial, es la declaración de última voluntad relativa a los bienes y otras cuestiones como reconocimiento filial, desheredación, revelaciones, confesiones, etc. El testamento no se va a limitar únicamente a las disposiciones patrimoniales, como pueden ver. En el testamento, uno podrá realizar ciertas confesiones e incluso podrá reconocer cierta relación de parentesco con una persona, ¿no? Entonces, hay otros contenidos que puede llegar a tener el testamento. Carlos Morales Guillén, de manera muy acertada, nos dice que el testamento es un acto jurídico unilateral y solemne. Es esencialmente revocable, cuyo objeto es dar a conocer la voluntad de su autor, para que después de su muerte y dentro de los límites que la ley señala, para que después de su muerte, para que surte efectos después de su muerte, ¿no? Y dentro de los límites que la ley señala, tanto desde el punto de vista patrimonial como desde el punto de vista económico. Entonces acá podemos ver varias características en esta definición que realiza Carlos Morales Guillén. Nosotros podemos ver varias características del testamento, como por ejemplo su carácter unilateral. No habrá pues testamentos conjuntos, estimados estudiantes, ¿no? No habrá un testamento que realicen entre dos esposos o entre un grupo de amigos. No, el testamento requiere de una voluntad. Es un acto jurídico solemne, es decir, que debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley para surtir efectos. Es esencialmente revocable. ¿Por qué? Porque el testador en cualquier momento puede modificar y puede, ¿cómo diríamos?, dejar sin efecto esa disposición que ha realizado anteriormente, ¿no? La doctrina actual considera el testamento como un negocio jurídico, pues contiene los mismos requisitos que el negocio jurídico, ¿no? El testamento entonces tendrá ciertas solemnidades que cumplir, requerirá de cierta voluntad, surtirá ciertos efectos de carácter patrimonial, tiene un objeto sobre el cual recae esa voluntad, o bueno, esa disposición. Entonces, está destinado a producir efectos jurídicos y es reconocido además por el derecho objetivo.
Es decir, está reconocido por nuestro Código Civil, ¿no? Cumpliendo con los requisitos y dentro de los límites que el ordenamiento jurídico establece. Ya que hemos visto entonces algunos conceptos inherentes al testamento y a la sucesión testamentaria, algunas generalidades, analicemos ya de manera más precisa, es decir, tratemos ya de ir aterrizando y delimitando un poco más lo que implica el testamento. La sucesión testamentaria tiene su origen en la voluntad libre del testador. Por esto, es aquella en virtud de la cual los bienes se transmiten conforme a la voluntad del causante, de acuerdo a los arreglos y disposiciones contenidas en el testamento como un acto de última voluntad. Entonces, el testador tendrá que determinar en qué, bueno, qué bienes, de los bienes sobre los cuales va a disponer y en qué medida estos serían transmitidos a cada uno de los legatarios. La facultad de expresar la última voluntad se manifiesta en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, hay un sentido subjetivo, dirigido a la libertad de nombrar o instituir como sucesor o legatario a cualquier persona de su libre elección, ¿no? Entonces, esa voluntad, esa última voluntad puede entenderse en dos sentidos, en un sentido subjetivo, como esa libertad de nombrar, y otro, y bueno, y tiene un sentido objetivo, ¿no? Que conlleva la libertad de disposición sobre cualquier bien o derecho del testador. El testamento es un acto jurídico de última voluntad, estimados estudiantes, por el cual el testador dispone para cuando haya dejado de existir sobre una parte o la totalidad de sus bienes patrimoniales. Nombra al mismo tiempo uno o más sucesores o legatarios. La sucesión legal o ab intestato es siempre a título universal, en tanto que la sucesión testamentaria puede sucederse a título particular o singular. Nosotros hemos visto que mediante el testamento uno puede instituir a un sucesor, ¿no? Establecerá, yo determino que esta persona va a sucederme en este bien específico, en esta casa, en el 50% de acciones y derechos, y esta otra persona en el otro 50% de acciones y derechos. Debe establecerse de manera clara entonces cuál es el bien y a quiénes se entrega el mismo, o bueno, a quiénes se va a transferir o se va a transmitir el mismo. Entonces, después de revisar todo esto que a veces parece hasta tautológico, sin embargo, nos ayuda a comprender mejor este concepto, el testamento es un medio o acto jurídico de carácter solemne, de última voluntad, revocable hasta la muerte. Es decir, que el testador puede revocar su disposición testamentaria en cualquier momento hasta el momento de su muerte. Cuando uno elabora un testamento, cuando uno realiza un testamento, no está obligado a respetar esa disposición de última voluntad hasta su fallecimiento. ¿Me entienden? Esta persona puede modificar su disposición testamentaria en cualquier momento hasta antes de su muerte. Entonces no es lo mismo que un contrato, ¿no? En el contrato ustedes saben que hay un principio, que es el principio del pacta sunt servanda. La palabra empeñada se debe cumplir, ¿verdad? Pero esto no acontece en materia de sucesiones. En materia de sucesiones, en lo que respecta a este negocio jurídico, este acto jurídico que es el testamento, el mismo puede revocarse en cualquier momento de manera expresa o de manera tácita, tal cual nosotros vamos a ir estudiando. Entonces es revocable hasta la muerte, unilateral, como habíamos dicho, eminentemente personal, por el cual una persona capaz, pues la persona que va a disponer de sus bienes mediante testamento tiene que tener capacidad para testar, lo cual igual vamos a estudiar, por su sola voluntad autónoma dispone de todos sus bienes o de una parte de sus bienes patrimoniales, sus derechos o sobre otras cuestiones para que surtan efectos después de su muerte
con las limitaciones establecidas por la ley. Nosotros vamos a ver que esas limitaciones, o bueno, ya hemos visto que una de esas limitaciones es la legítima, pero puede haber algunas otras, ¿no? Algunas otras que vamos a ir estudiando, como la incapacidad para testar. ¿Cuál es la función práctica del testamento? La función práctica del testamento consiste en servir como un medio jurídico por el cual el causante se encuentra en situación de disponer en todo o en parte de sus propios bienes para el tiempo en que habrá dejado de existir. A este efecto es que el testador instituye una o más personas que van a ser beneficiarias con el acto de disposición patrimonial de última voluntad. Estimados estudiantes, tal cual nosotros habíamos dicho desde un principio, el testamento se contrapone a la sucesión por voluntad de la ley. Permite que los bienes de herencia pasen a destinatarios elegidos y designados por el testador, adecuándose a sus intereses. Estos intereses pueden ser personales, es decir, puede ser una situación de afecto, por ejemplo, pueden ser morales inclusive, ¿no? Uno puede sentirse, por ejemplo, en esa necesidad moral de gratitud respecto a un acto. Entonces hay intereses además familiares, es decir, por el bienestar de la familia, ideológicos también, o finalmente patrimoniales, ¿no? Que pudieran llegar a generar mayores réditos. Bueno, hay diferentes intereses que pueden formar parte del testamento y el testamento va a ser un instrumento para el cumplimiento de todos estos intereses. ¿Cuál es el origen etimológico y doctrinal? Hay diferentes perspectivas sobre el origen de la palabra testamento. Algunos nos dicen que viene de la locución latina testamentum, ¿no? Que es muy parecida, en la cual se refiere a una disposición de última voluntad. Entonces está muy relacionada con lo que ya hemos dicho, incluso al momento de tratar de establecer el concepto y la definición del testamento. Algunos autores romanos manifiestan que proviene de testatio mentis, que significa el testimonio de muerte, o de la voluntad, o el testimonio de la mente del hombre, ¿no? El hombre mediante el testamento no hace más que exteriorizar su querer, ¿no? Exterioriza todo aquel discernimiento que el mismo, pues, todo aquel discernimiento sobre el cual el mismo ha reflexionado, digámoslo así, todo ese discernimiento, todo eso, todo ese fenómeno invisible a los ojos, ¿no? Ustedes saben que cuando uno exterioriza su voluntad, hay algunos momentos previos, ¿no? Uno de esos es el momento de discernimiento, es el momento en el cual una persona reflexiona y decide en el fuero interno, ¿no? Sobre las decisiones que va a tomar. Entonces, tendría también cierta relación este testatio mentis sobre lo que acontece en el testamento. Otros manifiestan que viene del latín testibus mentio, que significa la mención de los testigos. Esto debido a la participación de los testigos en el acto. Nosotros vamos a ver que uno de los elementos importantes y primordiales, uno de los requisitos del testamento, justamente se refiere a la participación de testigos de acuerdo al tipo de testamento que nosotros estemos tratando. Entonces, van por ahí, ¿no? Los intentos de explicar cuál es la raíz etimológica del testamento. Han habido varias corrientes doctrinarias, además, ¿no? Que han tratado de explicar la naturaleza jurídica del testamento. Al igual que las legislaciones en todas las épocas, se ha manifestado, por ejemplo, que el testamento, bueno, según algunos aforismos, es manifestación de nuestro espíritu, una justa decisión de nuestra voluntad. El que testa va a dictar una ley para su posteridad, ¿no? A su posteridad, posteriormente a su fallecimiento. El derecho romano nos dice que
El testamento es la manifestación legítima y acreditada en nuestro pensamiento, hecha con las solemnidades debidas para que prevalezca después de la muerte. El derecho francés nos decía, por otro lado, que es un documento por el cual el causante dispone de la suerte de sus bienes. El Código Civil argentino, el anterior Código Civil argentino, nos decía que es un acto escrito, celebrado con las solemnidades de la ley, por el cual una persona dispone de todo o en parte de sus bienes para después de su muerte. Finalmente, entre los doctrinarios, Clemente de Diego nos dice que el testamento sería un acto unilateral, personalísimo, solemne, revocable, mortis causa, enderezado a disponer lo que queremos que se haga después de nuestra muerte, en los límites y condiciones impuestas por el derecho objetivo. Esto muy similar a lo que nosotros hemos podido revisar al momento de revisar el concepto del testamento. El testamento a lo largo de la historia ha ido, bueno, al igual que otros institutos jurídicos, ha ido siendo modificado en cuanto a su contenido, de acuerdo también a las necesidades sociales y a las circunstancias que se han ido presentando. Entre los antecedentes más antiguos del testamento, el jurista e investigador mexicano José Arce y Cervantes nos dice que ya existía un testamento del año 1805 a.C., descubierto en Egipto por William Matthew Flinders. Entonces, el testamento no es un fenómeno novedoso de nuestra época, ¿no? No es un fenómeno ni moderno, ni mucho menos contemporáneo. Es un fenómeno que ya se podía evidenciar en la antigüedad. Amadeo Sabaté Gutiérrez, en su obra Principios de Derecho Sucesorio, nos dice que el testamento se habría originado en Atenas. El legislador, el año 591 a.C., hace prevalecer la amistad inclusive sobre el parentesco. Este es un dato muy curioso y nosotros veíamos que incluso en el derecho romano, en un principio, no existía esa legítima, ¿no? De a poco se ha ido instituyendo la figura de la legítima, es decir, del reconocimiento de la importancia del parentesco. Pero entonces habría ya estos antecedentes del testamento en Atenas. Después, el testamento y esta práctica, este instituto jurídico, habría sido introducido en el derecho romano, que autoriza el derecho a testar ya en las 12 tablas, ¿no? En la denominada ley de las 12 tablas. Esto en 451, 450 antes de Cristo, aunque otros autores cuestionan esto, manifestando que aparecería en realidad después de esta conocida ley de las 12 tablas. Entonces, se presenta como una disposición de última voluntad de una persona por la cual se nombra al heredero. Es un acto solemne, irrevocable, ¿no? Ya tiene esas características en estos tiempos. Puede contener la realización de otros aspectos sobre su patrimonio, ¿no? Es mortis causa. En el primitivo derecho civil ya se veían también diferentes formas de testamento. Nosotros vamos a ver que hay una clasificación hay diferentes clases de testamento reguladas por nuestro Código Civil. Y esto, como vamos a ver, se da en mérito a las necesidades que se dan en diferentes circunstancias. En el derecho civil, en el primitivo, ya existían dos tipos de testamento: el testamentum collatis comitis y el testamentum in prosinctu. El testamentum collatis comitis se lo hacía en tiempos de paz y en calma. El pueblo tenía que aprobar la propuesta del nombramiento del heredero. Entonces tenían que juntarse los comicios, el pueblo tenía que aprobar el contenido
de este testamento. Por otro lado, tenemos el testamentum in prosinctu. Este era propio de los soldados y era otorgado de forma oral ante el ejército en pie de guerra. Entonces, dadas las circunstancias y el hecho de que no se podía contar con el material necesario para poder realizar una disposición por escrito, permitía que los militares realicen sus testamentos con menos formalidades, ¿no? Esto tiene sentido, ¿no? Dada la situación que vivían los militares en aquel tiempo, ¿no? ¿Esto por qué? Esto porque su fallecimiento podría llegar en cualquier momento, entonces es necesario considerar esos aspectos. Y es así que el testamento va manifestándose de diferentes formas a lo largo de la historia, como por ejemplo, mediante el testamento per aest libram, ¿no? Per aest et libram. ¿Por qué? Esta figura se da debido a que no siempre había guerra, en primer lugar, y en segundo lugar, no siempre se juntaban los comicios, es decir, no siempre se podía contar con la aprobación de toda, bueno, del pueblo, ¿no? Entonces, para este testamento, ya no era necesario que el pueblo apruebe la propuesta del nombramiento del heredero, sino que era necesaria la presencia de 5 ciudadanos romanos mayores de edad, además cumpliendo con otras solemnidades establecidas por la norma jurídica. Teníamos también el testamento nuncupativo, que era un testamento oral que requería como única formalidad la presencia de testigos. Eran siete testigos los que prestaban juramento ante un magistrado y quienes testificaban del contenido del testamento. Teníamos también el testamento praetorium, que se daba ante el pretor, ¿no? Se tomaba en cuenta la disposición escrita del testador, y esto era considerado por el pretor, y se requerían además los sellos de 7 testigos. Teníamos el tripertitum, el testamentum tripertitum, por el cual se va a abolir la intervención del pretor, ¿no? Bastaba con que sea otorgado por escrito y llevar la firma del testador, además de 7 testigos, y la reserva del contenido, ¿no? Nosotros vamos a ver que hay figuras similares en nuestro Código Civil actualmente. Vamos a ver que hay testamentos abiertos, testamentos cerrados, ciertos testamentos especiales también, ¿no? Finalmente, bueno, se evidenciaba se practicaba durante el tiempo del derecho romano la elaboración del testamento militar, el cual no requería de formalidades en campañas o expediciones militares. Durante el tiempo de Justiniano, se podía distinguir 2 tipos de testamento, ¿no? El testamentum privatum y el testamentum publicum. Además de los testamentos especiales. El testamentum privatum solo requería 7 testigos masculinos, podía ser de 2 formas, alógrafo u hológrafo. Alógrafo en caso de que se trate de un pliego no escrito del puño y letra del testador, es decir, no era el testador el que realizaba o elaboraba el desarrollo del testamento, o podía ser también hológrafo del puño y letra del testador. Pero además del testamentum privatum, que se realizaba solo ante testigos, había un testamentum publicum. Este es de 2 formas dependiendo de la autoridad ante la que se otorga. Podía ser judicial o podía ser municipal. Y también podía ser oral o escrito, ¿no? Pero era público porque se celebraba ante autoridades públicas. Durante el derecho justiniano, además,
se habían conocido ciertos testamentos especiales. Uno de ellos es el testamento militar, que se da en tiempo de guerra, similar a lo que ya habíamos visto cuando revisábamos la evolución del testamento durante la historia. En segundo lugar, el testamento otorgado en tiempo de peste, es decir, en una circunstancia de trascendencia que era conocida por una sociedad en tiempo de enfermedad grave, ¿no? En este caso era innecesaria la concurrencia de testigos. Esta solemnidad de los testigos entonces ya no era tan estricta, ¿no? En su exigibilidad, ya no era exigible en estas circunstancias. También una figura muy importante que se ha desarrollado es el testamento del ciego, ¿no? El testamento era llevado al oficial público, quien lo leía ante los testigos. En la segunda forma, el otorgante era el que dictaba al oficial público. Entonces había dos posibilidades de realizar el testamento de una persona ciega, ¿no? En una de ellas, como decíamos, el oficial público leía ante los testigos el contenido del testamento. De esta manera también la persona podía escuchar el contenido de este. Y la segunda forma implicaba que la persona, que el autor del testamento, que era ciego, pueda dictar al oficial público en presencia de los testigos también, ¿no? El testamento también puede darse por una persona sordomuda. En este caso se exigía la voluntad escrita de puño y letra del testador. Finalmente, se regulaba el testamento de analfabetos, que se debía llevar por escrito ante 8 testigos, ¿ya? En nuestro Código Civil hay ciertas regulaciones similares, como les dije antes, que nosotros vamos a ir estudiando. Ya para ir terminando nuestra clase del día de hoy, vamos a referirnos al contenido sintomático del testamento. ¿Qué es lo que tiene el testamento, no? El testamento es considerado ante todo como escritura y como documento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de testamento, a uno se le viene a la mente justamente un documento y escritura. Es un medio de expresión de última voluntad del causante. Tiene eficacia probatoria de escritura privada y también pública. Según lo previsto por el artículo 1112 del Código Civil, va a contener disposiciones con proyección para después de la muerte del testador, ¿no? Y puede contener cuestiones tanto de carácter patrimonial como de carácter extrapatrimonial. Por ejemplo, mediante testamento uno puede reconocer que una persona, por ejemplo, que una persona es su hijo, ¿no? O su hija. Entonces, se puede realizar ese tipo de reconocimientos con efectos jurídicos mediante el testamento. El testador entonces puede darle un contenido patrimonial o un contenido extrapatrimonial. En primer lugar, puede haber un contenido patrimonial, es un medio de atribución patrimonial del testamento, que opera mediante la institución de heredero o a la atribución del legado. Eso es lo que nos dice Francesco Messineo. Un ejemplo de este contenido se puede evidenciar en las disposiciones del testador que van dirigidas a la transmisión de sus bienes apreciables en dinero que favorecerán a los instituidos como sucesores o como legatarios, ¿no? Por ejemplo, Alfred Nobel ha dejado una cantidad de dinero. ¿Para qué? Para que se vaya premiando a a ciertas personas que han generado avances significativos en disciplinas científicas o en disciplinas inherentes a ciertos avances de la sociedad como tal, ¿no? De esta manera ustedes ya conocen que se otorga un premio Nobel, ¿no? De literatura, etcétera. El contenido del testamento puede ser además extrapatrimonial. Se refiere a la función autónoma de vínculos de algunas declaraciones de última voluntad
que no tienen carácter patrimonial. El contenido entonces puede ser del más diverso. Mediante el testamento, por ejemplo, se puede designar tutores, ¿no? Se puede establecer, por ejemplo, que se inicie un proceso para la designación de tutor a alguien en específico sobre una persona declarada interdicta. Se puede determinar además el modo en que debe realizarse la educación de los hijos, ¿no? Se puede decir, bueno, con la finalidad de que mis hijos tengan una mejor educación, yo sugiero que puedan cada uno tocar un instrumento, ¿no? O sean inscritos en alguna academia para que toquen algún instrumento. Entonces, son cuestiones extrapatrimoniales, ¿no? Se puede reconocer a un hijo en una relación extramatrimonial, se puede rehabilitar al indigno, ¿no? Eh, Esto que ya lo hemos estudiado, ¿no? El indigno puede ser rehabilitado, puede ser perdonado, digámoslo así, por la persona afectada, por el decujus en este caso, y bueno, puede llegar a tener, por tanto, puede llegar a formar parte de los legitimados, es decir, de aquellas personas que pueden ingresar a la sucesión hereditaria. También se puede realizar confesiones, se puede dar normas funerarias, se puede establecer, por ejemplo, qué es lo que quiere el testador que se haga con su cuerpo, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo no quiero que me entierren, quiero que me incineren, no sé. Se puede disponer entonces de aquellos aspectos. Se puede también revocar otro testamento anterior, ¿no? Entonces el contenido es muy, muy diverso. Y ya para terminar nuestra clase de hoy, revisemos finalmente las características jurídicas del testamento. El testamento tiene como esencia la declaración espontánea de la voluntad del testador, de donde resulta que es un negocio jurídico, consecuentemente de libre determinación del autor. Tiene entre sus características las siguientes. En primer lugar, es unilateral. No requiere de dos voluntades para tener validez, ¿no? O sea, o para cumplir su finalidad. Solo requiere de la voluntad del testador para producir los efectos jurídicos de carácter patrimonial o no patrimonial que crea, modifica o extingue derechos. En segundo lugar, es un negocio jurídico a título gratuito, ¿no? ¿Por qué? Porque el causante no recibe ningún equivalente o compensación. Entonces es unilateral, como habíamos dicho, porque depende de una sola voluntad. Y además es un negocio jurídico a título gratuito. ¿Por qué? Porque no hay mutuas concesiones, no hay mutuos sacrificios patrimoniales, ¿no ve? El heredero recibe a título gratuito. No es que tiene que desarrollar una contraprestación a favor del testador. En tercer lugar, el testamento es un acto de última voluntad. Es revocable, se puede modificar y se rige entonces por el principio de libertad testamentaria. Este principio atribuye al otorgante la posibilidad de expresar verdaderamente su última voluntad. Puede modificar las disposiciones cuantas veces le plazca, no nos olvidemos de eso, ¿ya? El testamento es revocable, puede modificarse, puede cambiarse en cualquier instante y cuantas veces vea necesario el testador. Es personalísimo, es un acto enteramente personalísimo. Es una obra exclusiva del testador para ser fiel y auténtico reflejo de su voluntad. No se puede testar por encargo ni estar al arbitrio de un tercero. Entonces solo puede tener un autor. El testamento no dependerá de otras voluntades, más que de la voluntad del autor del mismo, ¿no? Es un acto unipersonal, tiene que ser otorgado por una sola persona. No se admite, entonces, estimados estudiantes, que dos o más personas expresen su última voluntad en el mismo testamento. Es también unilateral, pues basta una sola declaración de voluntad para que se perfeccione. Es una declaración de última voluntad
porque solo va a surtir efectos a la muerte del testador. No olvidemos que la apertura de la sucesión se da con la muerte de cuyos, ¿no? Debe tener entonces un contenido lícito, posible, moral y enteramente realizable. Recordemos que a nadie a nadie se le puede obligar a lo imposible, ¿no? Ese es un principio del derecho de obligaciones. Entonces, tampoco puede tener contenidos ilícitos, ¿no? O, bueno, ciertas cargas imposibles para el legatario. Tiene que reunir además las condiciones de formalidad y solemnidad para producir sus efectos jurídicos. Estimados estudiantes, si la norma jurídica establece que deben concurrir determinado número de testigos, ese es el número de testigos que tiene que presentarse el momento de otorgar el testamento, el momento de elaborarse el testamento. Además, si se requieren ciertas firmas de determinada forma, de cierta forma establecida por la ley, debe hacerse de esa manera, con esas formalidades. Lo contrario puede conllevar a que el testamento sea declarado nulo, ¿ya? Entonces, ese es uno de los aspectos importantes a tomar en consideración respecto al testamento. Entonces, de estas características, nosotros hemos podido ver que hay una prohibición de conjunción respecto al contenido del testamento, ¿no? Una prohibición sobre conjunción y mancomunidad testamentaria. Hemos dicho que que es un acto personal, ¿no? Hemos dicho que es unilateral. Entonces, el artículo 1114 de nuestro Código Civil establece que el testamento es unipersonal. No pueden testar en un mismo documento dos o más personas, ni en beneficio recíproco, ni en favor de un tercero. Entonces, no puede haber un testamento de dos, ¿me entienden? ¿No? Un testamento de tres, no. Se evidencia entonces una prohibición para otorgar el testamento conjunto. Esta prohibición se refiere a la figura jurídica que antiguamente se conocía como testamentos mancomunados, mutuos o de hermandad, hecho por varias personas en el mismo acto. El fundamento de este impedimento consiste en el hecho de que el testamento conjunto puede dar lugar a maniobras destinadas a captar la herencia en forma recíproca o que limite el principio de libertad de revocar, modificar hasta la muerte de las cláusulas testamentarias. Entonces ahí hay un riesgo, ¿no? Si es que dos personas pudieran testar a la vez, una podría beneficiarse del patrimonio de la otra y eso no tendría ningún sentido. Es decir, esto dirigiría incluso a la voluntad del testador, o sea, direccionaría, ¿no? hacia cierta disposición, atentando incluso contra la libertad del testador. Por otro lado, le limitaría también de revocar, de modificar, ¿no? Ya que dos lo están haciendo, entonces se están comprometiendo respecto al contenido del testamento. En nuestra próxima clase vamos a referirnos a la interpretación de las disposiciones testamentarias, es decir, cuáles son los principios que rigen la misma, y además la función limitativa del testamento para ingresar al título sobre la capacidad de testar. Muchas gracias por su atención. Esto se va a llevar en la siguiente sesión sincrónica o tal vez lo hagamos de manera sincrónica. Esto ya lo vamos a planificar en un instante más. Muchas gracias por su atención. En caso de tener alguna duda, en caso de tener alguna consulta, ustedes saben que pueden realizar las consultas que gusten por este medio o también mediante nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena semana.